En este momento estamos en el lado oeste del Monte de los Olivos. Justo aquí, a mi izquierda, está el lugar donde se cree que Jesús ascendió al cielo. Y además, la Biblia nos enseña que Él volverá de la misma manera. Se cree que Él regresará justo aquí cuando vuelva para establecer su reino en la tierra. Este es un lugar dramático y emocionante. Jesús se retiró al Monte de los Olivos muchas veces. Justo entre nosotros y la ciudad de Jerusalén está el Valle de Cedrón. En el Valle de Cedrón se encuentra el jardín de Getsemaní. Así que a nuestro alrededor hay sitios bíblicos muy interesantes. No solo eso, sino que hoy en día hay importantes sitios religiosos, ya que creyentes de diversas religiones han construido edificios para adorar y expresarse ante Dios. Verás la cúpula dorada de la mezquita en el monte del templo. También verás las cúpulas doradas de otra estructura aquí a este lado. Y en toda esta zona hay sitios importantes que merecen ser visitados. Es un lugar hermoso. Jerusalén es una ciudad hermosa. Y hoy tenemos un día precioso. El cielo está despejado y estamos listos para hacer lo último en esta serie de 15 lecciones. En esta sesión vamos a responder preguntas. No hay una estructura en cuanto a un tema específico que vayamos a tratar, pero vamos a abordar 10 de las preguntas más comunes e importantes que nos hacen de vez en cuando. Así que la primera pregunta la haré yo, Char, y es la siguiente. ¿Cómo se empieza a disciplinar a niños que ya están en parte crecidos antes de que aprendiéramos estos nuevos conocimientos? ¿Cómo comenzamos una nueva política? Bueno, la razón por la que tenemos esta pregunta en esta sesión de preguntas y respuestas es porque es algo que nos preguntan constantemente. Por lo general, cuando hablamos de disciplinar a los niños, lo ideal es empezar con ellos cuando son muy pequeños. De hecho, decimos, ¿cuándo deberíamos empezar? Empieza temprano. Pero si tus hijos ya están crecidos o están creciendo, hemos descubierto que si te acercas a los niños, te sientas y tienes una reunión familiar y dices, no los hemos estado disciplinando de acuerdo con la palabra de Dios. Hemos estado usando otros métodos y hemos aprendido estos principios bíblicos, las formas bíblicas de disciplinar a los niños. Así que vamos a intentar algo nuevo. Vamos a ir a las Escrituras y vamos a disciplinarlos de acuerdo con la palabra de Dios. Creemos que verán que los niños son muy cooperativos. Parece que los niños suelen estar muy deseosos de obedecer a Dios y a su palabra. Y son razonables. Y creo que si te sientas con ellos, incluso si les pides disculpas y les dices, me he equivocado, lo hice mal, les pido que me perdonen, por favor. Empecemos de nuevo y lo haremos de esta manera a partir de ahora. Eso es para niños que ya no son pequeños, pero que han crecido un poco. Y todavía están en tu casa y aún están bajo tu cuidado. Ahora, respecto a los hijos que ya son adultos, no puedes volver atrás y disciplinar a tus hijos adultos. Pero puedes hablar con ellos sobre estos temas y puedes sugerirles cómo criar a tus nietos y hablarles sobre las cosas que has aprendido, las cosas que vienen de las Escrituras. ¿Sabes? Creo que es bueno decir aquí que muchas veces nosotros como cristianos tratamos de defender lo que creemos, diciendo, oh, fulano dijo esto, o yo pienso aquello, o ellos dijeron tal cosa. Pero si vamos a la palabra de Dios, si dejamos que la palabra de Dios sea nuestra fuente de instrucción, entonces veremos que este es un buen camino para ser precisos al criar a nuestros hijos para alabar al Señor. Los niños tienen un poco de inercia en desobedecer a sus padres si no se les ha enseñado a obedecer. Así que cuando los padres introducen una nueva norma, deben tener cuidado de ser consistentes en la implementación de la nueva norma y de mantenerse firmes con ella. Esto puede ser difícil, pero no te rindas. Pero es posible. Tuve un estudiante llamado Dan y su esposa, Kathy. Yo enseñé esto y ellos dijeron, bueno, nuestros hijos ya están perdidos,
7 y 8, 7 y 8 y... siguiendo otro patrón y camino, y decidieron que pondrían estas cosas en práctica. Y lo hicieron. Y en varias semanas hubo un cambio. Ambos tuvieron que ser muy firmes y muy consistentes, pero estaban muy satisfechos con el cambio que sus hijos lograron. Y no solo el cambio, sino la paz que trajo. Sí, Ella dijo, antes todo era un caos, sin orden ni disciplina, pero ahora estaba mucho mejor. Y también dijo que Dan mostró un mayor interés en ello al haber aprendido que había una manera de superar esa dificultad. Así que fue una historia de éxito. sí. Bien, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué haces si has preparado un sermón y el Espíritu Santo te da un nuevo mensaje? Esta también es una pregunta común. Esta es una pregunta común. Bueno, mi pregunta para esa persona sería, ¿por qué no oraste y buscaste la voluntad de Dios, el plan de Dios y el mensaje de Dios desde el principio? Te hemos estado enseñando un método que comienza con la oración y durante todo el proceso de recopilar materiales, hacer el esquema y seleccionar el nombre, oramos en cada parte de nuestra preparación. No pretendo ser polémico ni presumido, pero si hemos estado orando y escuchando al Espíritu Santo, entonces ya tenemos la voluntad y la mente del Señor en la presentación que vamos a hacer. Y Tengo una pregunta. 2 veces en mi vida, Yo iba... sí, 2 veces, ¿Nunca te ha pasado? No. 2 veces, y en ambas ocasiones escuché lo que me dijo el Espíritu Santo y en ambas ocasiones tenía razón. Pero el hecho de que he estado en el ministerio durante 45 años, predicando y enseñando, y que de todos esos años y todas esas lecciones, solo 2 veces el Espíritu Santo tuvo que cambiar lo que yo había planeado, creo que dice algo a favor de hacer una preparación espiritual adecuada desde el principio. El Espíritu Santo sabe el lunes y el martes cuáles serán las necesidades de las personas el domingo siguiente. El Espíritu Santo conoce las necesidades de las personas y puede guiarnos, ya sea que nos guíe en la realización de una serie de mensajes. Él puede guiarnos en nuestros estudios. Él puede mostrarnos cómo prepararnos para que tengamos la voluntad y la mente de Dios en los sermones que predicamos. Pero habiendo dicho todo esto, diría que sí, de alguna manera nos equivocamos en todas nuestras preparaciones. Y el Espíritu Santo dice claramente, este no es el mensaje que debes predicar. Debes predicar este mensaje. Por supuesto, obedecemos lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos. Y ser sensibles, alertas y conscientes de lo que Él está diciendo ahora, hacerlo creo es una gran Cualidad. para que un pastor pueda practicar y discernir. Sabes, recuerdo una vez en la que no escuchaste al Espíritu Santo, hubo algo que sucedió y no respondiste a ello. Y luego lo lamentaste y eso fue difícil. Y hay otras veces en las que has dicho que te preguntaste si tal vez debías hacerlo, pero seguiste adelante con lo que habías preparado y sentiste que el Espíritu Santo te estaba guiando en esa dirección. A veces nuestras emociones respecto a lo que sucede en la reunión de repente nos dan una nueva idea sobre cómo deberíamos controlar o abordar una situación, pero necesitamos prestar atención. Incluso desde el lunes, cuando estamos preparando el sermón e incluso quizás orando acerca de ese tipo de cosas. Uno de los casos a los que tal vez te refieres fue, hubo una vez en la que una persona intervino justo en medio de mi sermón y quería decir algo, y yo sentí que eso no era correcto. Pediste espera. Le pedí que esperara y seguí predicando, eso apagó el espíritu Y el ambiente en general se fue apagando. Así que si tuviera que hacerlo de nuevo, dejaría que el hombre dijera lo que quisiera. Y entonces yo diría lo que tenía que decir sobre lo que él había dicho y seguir adelante con un esfuerzo más colectivo o en equipo, un ministerio más integrador. Pero aprendemos de nuestros errores y espero ser más sensible la próxima vez. bien, hay otra pregunta para ti. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Esa es una pregunta maravillosa. Todos queremos saber cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos conocerla.
Hay varias cosas que diría en respuesta a eso, y una de ellas es que mejoramos en esto a medida que maduramos y aprendemos a través de la experiencia. Creo que ahora soy más sensible a la voz del Espíritu Santo y más capaz de discernir cuál es la voluntad de Dios, de lo que era en etapas anteriores de mi vida. Espero que cuando sea mayor y tenga más experiencia, tal vez incluso sepa aún mejor cuál es la voluntad de Dios y cuál es el plan de Dios. Pero la indicación más autorizada y clara de cuál es la voluntad de Dios está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra línea de plomada. Es el estándar claro con el que evaluamos todo lo que sucede a nuestro alrededor en nuestras circunstancias. Es el estándar con el que evaluamos lo que creemos que el Espíritu Santo está diciendo. Así que dicho esto, la palabra de Dios es la clara autoridad final. El Señor nunca nos guiará a hacer o decir algo que sea contrario a lo que dice su palabra. Si alguien dice, el Señor me está guiando a divorciarme de mi esposo e irme al ministerio, yo diría, no, no es el Señor quien te está guiando a hacer eso. Correcto. Entonces, lo que estás diciendo es que a veces Dios quiere que nos sumerjamos en la palabra, que estudiemos y usemos ese tiempo y no sentir, oh, no tengo tiempo para leer la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia, estudiar la Biblia y hacer de la Biblia, la base o el fundamento de nuestra predicación. Y permitir que el Espíritu Santo nos hable con la palabra que ya hemos leído. Si no tenemos algo en nuestro corazón, si no entendemos con nuestra mente, entonces no tenemos nada con lo que el Espíritu Santo pueda trabajar. Él nos hará recordar aquello que hemos estudiado y que hemos leído. Pero si no hemos leído, entonces no tiene mucho que pueda traernos a la mente. Así que la palabra de Dios es la norma más autoritativa e importante. También está el asunto de escuchar al Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos hable, ya sea en un sueño o a través de algo que alguien diga o a través de una visión o alguna cosa sobrenatural. Permite que el Espíritu Santo vivifique nuestro corazón y nos hable. Y esta es otra área en la que nos desarrollamos y nos volvemos más hábiles a medida que pasa el tiempo. Aprendemos a discernir qué es el Espíritu Santo y qué es nuestra imaginación humana. Así que la palabra y el Espíritu. Y la tercera cosa a la que debemos prestar atención y observar son las circunstancias que nos rodean. Creemos que Dios es soberano. Creemos que Dios tiene el control de las circunstancias. Y si creemos eso, sería coherente con esa creencia. También creer que las circunstancias que nos rodean son una manera en la que Dios puede hablarnos. La estrella en el cielo, por ejemplo, para los sabios, el Espíritu Santo no les estaba hablando necesariamente. Dios les estaba hablando claramente a través de una estrella, una circunstancia. Y ha habido momentos en nuestras vidas cuando las circunstancias han parecido guiarnos a pensar de cierta manera. Lo comprobamos con el Espíritu Santo. Lo comprobamos con la palabra de Dios. Pero escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, y tratamos de discernir lo que Dios puede estar diciéndonos a través de las circunstancias. Y al hacer eso, cuando estas tres cosas coinciden, cuando todas dicen lo mismo, entonces podemos concluir, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Así que comenzamos a avanzar en la dirección en la que sentimos que el Señor nos está guiando. Sin embargo, incluso entonces podemos mantenernos cautelosos, podemos proceder con precaución y darle al Espíritu Santo la oportunidad de, en cualquier momento, decirnos que no, que ese no es el camino a seguir. No hagas eso, o confirmarnos, sí, eso es lo que debes hacer. Procede con confianza y con alegría. Así que las circunstancias no pueden ser lo único que nos guíe. ¿Qué hay del momento en que los discípulos cruzaban el mar de Galilea y se toparon de frente con una tormenta? Esa fue una circunstancia adversa que ellos podrían haber interpretado como que eso no era lo que debían estar haciendo. Pero de hecho,
estaban haciendo exactamente lo que Jesús les había dicho que hicieran. Él les dijo, crucen el mar. Así que estaban siendo obedientes y también era correcto y obediente perseverar a través de la adversidad. Pero por otro lado, Dios usó una tormenta para detener a Jonás de ir en la dirección equivocada. Fue una ocasión en que una tormenta impidió que alguien se desviara de su camino y Dios la utilizó de forma milagrosa. Y ahí reside una gran historia, precisamente en lo que Dios hizo a través de esa tormenta en la vida de Jonás. Por lo tanto, las circunstancias por sí solas no pueden ser el indicador, pero cuando las circunstancias, el testimonio del Espíritu Santo y la palabra de Dios coinciden con nuestra confianza, podemos seguir adelante, perseguir aquello a lo que creemos que Dios nos guía. Bueno, tengo un par de preguntas para ti. ¿Por qué no enseñas otros métodos de disciplina además de usar una vara o palo? Bueno, tengo un par de respuestas para eso. Está bien. La primera es que la escritura dice que se use la vara, y eso es lo que enseñamos en la clase cuando hablamos sobre disciplinar a los niños. Así que si usamos la vara de acuerdo con la palabra de Dios, entonces estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Pero a medida que los niños crecen, también existe esa capacidad de razonar que podemos usar con los niños que están aprendiendo a usar su mente. Y para entender que sus decisiones de hacer esto o aquello no coinciden con lo que Dios quiere en su palabra o no son lógicas, no son razonables. Y necesitamos guiar a nuestros hijos, no solo por usar la vara, sino también hablando con ellos sobre lo que han hecho. Ahora bien, eso ya forma parte de lo que hacemos en los 16 pasos. Pero a medida que los niños crecen, nos damos cuenta de que se les debe permitir pensar por sí mismos. Necesitan tener la oportunidad de que les quiten cosas como, por ejemplo, el privilegio de actuar, una libertad que les otorgamos. Sí, un juguete con el que les gusta jugar. Pero como castigo nos negamos a dejar que lo hagan. Usamos eso en lugar de usar la vara. Ahora bien, no hablamos de eso en la clase porque el tiempo era limitado. Así es. Pero como esta es una pregunta que se hace en nuestras conferencias, sentimos que debíamos abordarla. Con ambos de nuestros hijos, cuando llegaron a los 15 o 16 años de edad, tuvimos nuestro último azote. Nuestro último castigo físico ocurrió más o menos a esa edad y empezamos a usar otros métodos. Y también les permitimos cometer algunos errores y aprender de ellos. Ahora bien, eso fue difícil. Eso fue duro. Sin embargo, permitir que tu propio hijo siempre sea levantado cuando se cae o siempre correr a su rescate es perjudicial para los niños y necesitan tener experiencia y aprender de sus propios errores para que no cometan esos mismos errores en el futuro. Muchas veces esta pregunta se hace porque los azotes o castigos físicos, los latigazos, son tan graves en algunas situaciones cuando un padre está enojado o simplemente está siendo demasiado duro con el niño. La palabra de Dios incorpora en este proceso de disciplina un mecanismo de seguridad para el niño. Y en el Nuevo Testamento dice que no se debe ser demasiado severo con ellos para que no se desanimen y dejen de intentarlo. Así que si mantenemos las limitaciones que la Escritura da a los padres de no disciplinar con demasiada dureza, veremos que corregir a los niños con castigos no es algo grave, no es problemático. Más bien produce niños obedientes que saben lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y junto con eso van todas las demás cosas que enseñamos. Si les mostramos lo que pueden hacer, les mostramos lo que no pueden hacer. Cuando hacen algo que no pueden hacer, les preguntamos, ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Por qué vamos a tener este castigo? Todas estas cosas se combinan para crear un ambiente en el que el niño aprende a ser responsable, se comporta porque sabe lo que puede hacer y sabe lo que no puede hacer. Muy bien, otra pregunta que haré está relacionada con este asunto de educar a los niños. ¿Qué hacemos con los hijos adultos en nuestro hogar cuando no cooperan con nuestras normas? Sus hijos ya son adultos
y o bien regresan a casa o se quedan en casa y no aceptan nuestra autoridad en el hogar. ¿Qué hacemos con eso? En algunas de las culturas en las que hemos trabajado, los hijos suelen irse de casa para ir a la universidad o conseguir un trabajo y mudarse con otros amigos. En otras culturas, no se permite que el hijo deje la familia hasta que se case. De hecho, especialmente las chicas. Esto, sin embargo, puede convertirse en problemas. Y cuando un hijo adulto se niega a cooperar y a aceptar las reglas que mamá y papá han establecido, animamos a los padres a hablar con los hijos sobre su propia responsabilidad. Retrocedamos un momento y pensemos en el propósito de educar a los hijos, el propósito de toda esta cuestión de la disciplina. No estamos castigando a nuestros hijos solo por castigarlos. No odiamos a nuestros hijos, amamos a nuestros hijos. Y queremos que nuestros hijos sean disciplinados en sus actividades y en su trabajo. Y si no están cooperando con nosotros cuando se convierten en adultos, pero aún viven en nuestra casa, entonces tenemos una razón para decirles, mira, si no vas a cooperar, no voy a alimentarte. Si no vas a cumplir con las reglas de esta casa, entonces tenemos que decirte que ya no puedes vivir aquí y vas a tener que encontrar tu propio lugar. Ahora, eso es muy difícil. Nos sentimos responsables de nuestros hijos hasta que se casan, pero, ¿sabes? A veces cuando se van de la casa y tienen que asumir la responsabilidad de encontrar un lugar, pagar la renta, pagar los servicios, pagar la comida y proteger el hogar para que no lo roben o entren a robar, entonces se dan cuenta de que hay más que simplemente tener a alguien más que les provea la comida, la seguridad y la casa. Así que defendemos la idea de que los hijos deben escuchar con atención a sus padres y hagan lo que se les indica, hasta que llegue el momento de independizarse y dejar el hogar. Pero si no lo hacen y aún así permanecen en la casa, entonces abogamos por hablar con ellos y animarlos, para que comprendan que el propósito de la disciplina es ayudarlos a madurar, ayudarlos a estar preparados para ser buenos ciudadanos, para ser un buen padre, una buena madre en su futuro. Y si no son formados desde temprano, entonces no será fácil formarlos y sufrirán. Y tendrán que aprender por las malas cuando sean mayores. Una ilustración que siempre me viene a la mente cuando hablamos de este tema es la de un ejército, o el ejército que entrena a sus soldados para ir a la batalla y salir victoriosos. Lo que estamos haciendo es preparar a nuestros hijos para lo que les espera. No sabemos a qué se van a enfrentar, pero si podemos ocuparnos de los asuntos simples y básicos de autocontrol, y si podemos enseñarles diferentes principios sobre cómo vivir la vida y disciplinarlos para que estén bien formados, entonces estarán listos para la vida. Podemos entrenarlos para que sean buenos ciudadanos y ayudarlos a vivir una vida sana y exitosa. Y creo que ese es el propósito de disciplinar a nuestros hijos. El dolor que hay detrás de esta pregunta de qué hacer con hijos adultos en nuestro hogar que no cooperan con nuestras normas, el dolor y la tristeza que hay detrás de esa pregunta, sirve para enfatizar la importancia de comenzar temprano y trabajar con nuestros hijos. Mientras haya esperanza, mientras puedan cambiar, llegará el momento en que ya no serán flexibles, ya no serán enseñables, sus patrones y hábitos estarán completamente establecidos y entonces será demasiado tarde. La Biblia dice que todo debe hacerse decentemente y con orden. Eso está en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo instruye a las personas a ser ordenadas en la iglesia. Pero el principio de que las cosas se hagan decentemente y en orden se extiende a otras áreas de nuestras vidas. No solo en el servicio de la iglesia debe haber decencia y orden, sino también en nuestros hogares y en nuestras familias. Así que cuando hay una persona desordenada viviendo en el hogar y no está dispuesta a aceptar ni cooperar con las normas y políticas de los líderes de ese hogar, entonces puede ser despedida. Es decisión de ese hijo.
Puede conformarse a los patrones bíblicos que los padres quieren mantener o puede excusarse y decir, está bien, no quiero ir por ese camino, voy a seguir mi propio camino. Entonces, se van de la casa. Esa es su decisión. En ese caso, los padres no tienen por qué sentir ningún remordimiento. No necesitan sentir culpa por dejar que los hijos se vayan. Es la decisión del hijo. Si quieres vivir en esta casa, debes hacer estas cosas. Oramos. Creemos en Dios. Oramos antes de las comidas. Leemos la Biblia en nuestra familia. Amamos a Dios. Servimos a Dios en nuestro hogar. No solo servimos a Dios en nuestra iglesia, servimos a Dios en nuestro hogar. Y si no quieres servir a Dios con nosotros en nuestro hogar, entonces eres libre de irte. Pero si vas a estar aquí, entonces necesitas servir a Dios con nosotros. Y mantener ese estándar firme puede ser lo mejor que puedas hacer por tu hijo. Y ellos se darían cuenta, wow, mamá y papá van en serio. Si quiero quedarme aquí y que mamá y papá me alimenten, mamá cocine y papá provea la comida, será mejor que me adapte a lo que ellos dicen. El padre, la cabeza del hogar, debe ser el sacerdote en su casa. Eso no cambia solo porque los hijos ya sean adultos y estén listos para vivir de manera independiente. El padre es el sacerdote del hogar. Debe mantener el orden, debe mantener un estándar. Y si va a ser un sacerdote piadoso en su familia, entonces ejercerá su autoridad y les anunciará a sus hijos, si van a vivir aquí en nuestro hogar, así es como lo hacemos. Eso podría ser lo mejor que le podría pasar a ese hijo. Aprenderían a conformarse al modelo bíblico. Hay más preguntas. Nosotros Tenemos más preguntas que vamos a abordar en la segunda parte de esta sesión. Gracias por acompañarnos en la sesión de preguntas y respuestas. Esta es la sesión número 15 de 15 que estamos compartiendo con ustedes sobre el desarrollo y el empoderamiento del liderazgo. Así que acompáñenos la próxima vez. Y para el segundo segmento de la sesión 15 abordaremos 5 temas más, 5 preguntas más y esperamos que estas cosas nos ayuden para que en nuestras familias y en nuestras iglesias y en el trabajo que hacemos para el Señor, Dios sea glorificado. Somos herramientas afiladas. Somos buenos instrumentos en sus manos y podemos tener un ministerio efectivo y podemos tener influencia en nuestras comunidades. Dios los bendiga. Esperamos que nos acompañen en la segunda parte.